El invierno de 1944 descendió sobre Europa como un sudario helado y en los bosques, entre la Polonia ocupada y la frontera húngara, donde los pinos se doblaban bajo el peso de la nieve, y la historia, un tren se detuvo en la oscuridad. No había estación ni señales, solo rieles que cortaban la tierra helada como cicatrices abiertas y el sonido metálico de los frenos rasgando el silencio de la noche. Dentro de los vagones de carga, hacinados entre tablones húmedos y oscuridad absoluta, viajaban 637 judíos húngaros. Hombres, mujeres, niños, algunos aún llevaban los abrigos que habían usado cuando fueron arrancados de sus hogares en Budapest. Otros lo habían perdido todo excepto el aliento que escapaba en nubes blancas en el aire gélido. No sabían a dónde iban, pero sabían lo que les esperaba. Todos lo sabían. Auschwitz era una palabra que no necesitaba ser pronunciada en voz alta para ser entendida. Era el final del camino, el lugar donde los nombres se transformaban en números, donde las almas se disolvían en humo, donde la humanidad era despojada, categorizada y exterminada con la fría eficiencia de una máquina industrial. Y aquella noche de diciembre, mientras el tren permanecía detenido en medio del bosque silencioso, aquellos 637 seres humanos aguardaban su destino con la resignación agotada de quienes ya lo habían perdido todo, excepto la secreta e irracional esperanza de que tal vez, de alguna manera, el mañana no llegará. Pero el mañana siempre llega. Y con él, ese amanecer, llegó un hombre. Se llamaba Rudolf Kastner, un abogado judío de 42 años, con los ojos hundidos, el rostro marcado por el insomnio y la culpa de estar vivo mientras tantos morían. Kastner no era un soldado, no llevaba armas. Su única herramienta era su palabra, y su única estrategia era negociar con el diablo. Durante meses, había operado en las sombras de Budapest, hablando con oficiales de las SS, ofreciendo oro, diamantes, información, cualquier cosa que pudiera ganar tiempo, que pudiera salvar vidas. Sabía que caminaba por la cuerda floja sobre un abismo, que cada trato con los nazis era una traición a los ojos de algunos y una salvación a los ojos de otros. Pero Kastner había aprendido una amarga verdad en aquellos años de guerra en la moral. Es un lujo de tiempos de paz. En tiempos de genocidio, la única moral que importa es la supervivencia. Y esa noche, al subir al tren detenido en el bosque, llevaba consigo el resultado de meses de negociaciones secretas, de promesas susurradas en cuartos oscuros, de fortunas intercambiadas por vidas. Había logrado algo imposible. Había comprado un tren, no para transportar judíos a la muerte, sino para llevarlos a la vida. Un solo tren, entre miles que se dirigían a los campos, sería desviado. No a Auschwitz, sino a Suiza, a la libertad. Pero había una condición terrible e inevitable. Solo podía salvar a 600. Entre los 800.000 judíos húngaros marcados para el exterminio, solo 600 recibirían un boleto a la vida. Y Kastner tendría que elegir quién viviría y quién moriría. ¿Cómo se elige? ¿Cómo decide un hombre común, sin poderes divinos, sin sabiduría sobrenatural, quién merece respirar un día más y quién debe ser entregado a las cámaras de gas? Kastner intentó crear criterios. Salvaría a líderes comunitarios, rabinos, intelectuales, personas que podrían reconstruir la cultura judía después de la guerra. Salvaría a niños, porque eran el futuro. Salvaría a familias enteras, porque separar a padres e hijos era una crueldad que ni siquiera él podía justificar. Pero cada nombre en la lista era una sentencia de muerte para otros 10. Cada niño salvado significaba 10 niños abandonados. Y cuando las listas finalmente se cerraron, cuando los 637 nombres fueron escritos a mano en papel amarillento, Kastner supo que se había convertido tanto en salvador como en verdugo. Cargaría con este peso por el resto de su vida. Pero esa noche, cuando el tren finalmente reinició su marcha, no hacia el este y la muerte, sino hacia el oeste y la posibilidad, se permitió creer que había hecho lo único que un hombre decente podía hacer en medio del infierno. Había elegido la vida, incluso si eso significaba elegir quién no lo tendría. El viaje duró 6 días, 6 días en los que el mundo exterior desapareció y solo quedó el balanceo de los carros, el crujir de las ruedas sobre los raíles,
el frío que se filtraba por los agujeros de las tablas y congelaba los huesos. Pero algo había cambiado. Dentro de esos carros, donde antes solo había desesperación, ahora brotaba una emoción extraña y casi olvidada anesperanza. A los niños empezaron a reír, no mucho, no muy fuerte, pero lo suficiente para recordarles a los adultos que aún había inocencia en el mundo. Las madres acunaban a sus bebés y cantaban canciones de cuna en yiddish, melodías que sus propias madres habían cantado y que ahora sonaban como oraciones. Los hombres hablaban en voz baja, planeando el futuro, imaginando Suiza, la libertad, la vida que reconstruirían al otro lado de la guerra. Algunos lloraban en silencio, no de tristeza, sino de algo más profundo y complejo. Lloraban por la absurda suerte de haber sido elegidos, por la culpa de dejar atrás a amigos, vecinos, familiares. Lloraban porque estaban vivos y no sabían si lo merecían. Y Kastner, sentado en un rincón del vagón, observaba todo en silencio. No lo celebraban, no se permitía sentir alivio, porque sabía que la guerra aún no había terminado, que las SS podían cambiar de opinión en cualquier momento, que el tren podía ser desviado de nuevo, esta vez a su destino original, que nada estaba garantizado hasta que las ruedas cruzaran la frontera suiza y se detuvieran en terreno neutral. Hasta entonces, cada aliento era prestado, cada latido una apuesta a la muerte. Al séptimo día, al amanecer, el tren aminoró la marcha. Los pasajeros se agolpaban entre los tablones, intentando ver a dónde iban. Y entonces, como una aparición, apareció la frontera, una línea imaginaria que separaba el mundo de la muerte del mundo de la vida. Guardias suizos uniformados, serios pero no hostiles, inspeccionaban los documentos. Al otro lado, representantes de la Cruz Roja, periodistas y activistas esperaban. La noticia se había extendido. Un tren de judíos había escapado del Holocausto. ¿Era un milagro Antó? ¿O era propaganda? ¿O ambas cosas? Pero en ese momento, cuando los vagones finalmente se detuvieron y las puertas se abrieron, nada de eso importó. Lo que importaba era el aire fresco, la luz del sol, el suelo firme bajo sus pies. Lo que importaba eran los brazos extendidos, las mantas ofrecidas, las tazas de chocolate caliente temblando en las manos de niños que habían olvidado el sabor de algo dulce. Lo que importaba era que 637 personas habían cruzado el valle de la sombra de la muerte y emergieron al otro lado, heridas pero vivas, con cicatrices pero íntegras. Y cuando Kastner bajó del tren y sintió la nieve suiza bajo sus botas, no sonrió, no celebró, simplemente se quedó allí, inmóvil, mirando hacia atrás, hacia las vías que se perdían en la distancia, hacia el este, hacia los campos, hacia los millones que no pudo salvar. Y en ese silencio, en ese momento entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación, Rudolf Kastner comprendió la verdad más dura de la guerra, que salvar a 600 personas era a la vez un triunfo y una tragedia, que cada vida salvada era un testimonio del valor infinito de la existencia humana, y que cada vida perdida era una acusación eterna contra la humanidad. Si sientes el peso de este viaje, dale a me gusta y quédate conmigo hasta el final. Lo que suceda después cambiará todo lo que imaginabas de esta historia. La guerra no terminó cuando el tren cruzó la frontera. Para los 637, la libertad era real, pero frágil como el cristal. Habían escapado de las cámaras de gas, pero no podían escapar del recuerdo. En los refugios suizos, entre sábanas limpias y comidas calientes, se despertaron gritando en mitad de la noche, vieron los rostros de los que se quedaron atrás, oyeron las voces de los niños que no habían subido al tren. Cargaron con la culpa del superviviente, ese peso invisible que transforma la salvación en tormento. Porque, ¿cómo se puede celebrar la propia vida cuando se sabe que se compró con la muerte de otros? ¿Cómo se puede dormir tranquilo cuando se recuerda que alguien, en algún lugar, está muriendo en el mismo instante en que uno cierra los ojos? Quienes se salvaron descubrieron que la libertad tenía un precio, y ese precio era el recuerdo eterno de lo que habían presenciado, de lo que habían perdido, de lo que nunca podría recuperarse. Y mientras intentaban reconstruir sus vidas en un país extranjero, aprendiendo nuevos idiomas,
buscando trabajo, enviando cartas desesperadas a la Cruz Roja, con la esperanza de encontrar a sus familiares perdidos. La guerra seguía rugiendo en el este, las chimeneas de Auschwitz seguían humeando, los trenes seguían llegando, y quienes no estaban en el tren de Kastner seguían muriendo por miles, cada día, cada hora, hasta que la muerte dejó de ser una tragedia y se convirtió en una mera estadística. Una cifra tan grande que la mente humana no puede comprender, sentir ni procesar. Pero Rudolf Kastner no pudo darse el lujo de olvidar. Mientras quienes salvó intentaban seguir adelante, él permaneció atrapado en ese momento de decisión. Sabía que su negociación con las SS había sido controvertida desde el principio. Líderes judíos lo acusaron de colaboración, dijeron que había elegido a los privilegiados, que había dejado atrás a los pobres, a los ancianos, a los que no tenían conexiones ni dinero. Corrían rumores de que había aceptado sobornos, de que había salvado a su propia familia y amigos mientras abandonaba a desconocidos. Algunas de estas acusaciones eran falsas, otras contenían fragmentos de verdad. Pero la verdad completa era más compleja de lo que cualquier simple narrativa podía capturar. Kastner había tomado decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Había negociado con monstruos porque era la única manera de salvar a alguien. Había mentido, manipulado, prometido cosas que no podía cumplir. Todo para ganar tiempo, para rescatar una vida más, un niño más, un alma más del abismo. Y cuando la guerra finalmente terminó, en mayo de 1945, cuando las cámaras de gas fueron silenciadas y los campos liberados, cuando el mundo finalmente vio las pilas de cadáveres, los esqueletos andantes, las fosas comunes, Kastner esperaba que su historia fuera reconocida por lo que era, una pequeña pero significativa victoria contra el mayor mal que la humanidad jamás había creado. Pero eso no fue lo que sucedió. En 1953, 8 años después del fin de la guerra, Rudolf Kastner fue llevado a juicio, no por los nazis, no por los alemanes, sino por sus propios compatriotas. En el nuevo Estado de Israel, construido sobre las cenizas del Holocausto, un periodista llamado Malchial Grunwald publicó un panfleto acusando a Kastner de colaborar con los nazis, de vender el alma del pueblo judío a cambio de privilegios para una élite elegida. Kastner demandó a Grunwald por difamación. Pero el juicio que siguió no fue sobre difamación. Fue un juicio sobre decisiones morales en tiempos de genocidio. Fue un juicio sobre si era aceptable negociar con el mal absoluto. Fue un juicio sobre si salvar a 600 mientras millones morían fue un acto de heroísmo o traición. Durante meses, el tribunal escuchó testimonios. Los sobrevivientes del tren hablaron en defensa de Kastner, diciendo que lo había arriesgado todo para salvarlos. Pero otros supervivientes, los que no estaban en el tren, los que habían perdido a familias enteras en Auschwitz, hablaron en su contra. Dijeron que tenía información sobre los planes nazis y no había advertido a las masas. Dijeron que podría haber organizado la resistencia, una revuelta, cualquier cosa más allá de seleccionar a 600 afortunados y abandonar al resto a su suerte. Y mientras los abogados discutían, los testigos lloraban y la prensa convertía la tragedia en titulares sensacionalistas. Kastner se sentó en el banquillo de los acusados y comprendió que se había convertido en el chivo expiatorio de toda una nación que intentaba procesar un trauma colectivo inabarcable. El juez Benjamin Alevi dictó sentencia en junio de 1955 y declaró que Kastner, en efecto, había vendido su alma al diablo, que al negociar con Adolf Eichmann y otros oficiales de las SS, al aceptar que solo unos pocos se salvarían, mientras la mayoría sería condenada a la muerte. Al no advertir a las masas de su destino, Kastner se había convertido en cómplice del genocidio. La sentencia destruyó a Kastner, no solo su reputación, sino su alma. Había dedicado los mejores años de su vida a intentar salvar a la gente. Lo había arriesgado todo, y ahora era juzgado como un traidor por quienes deberían haber estado agradecidos por su existencia. Empezó a beber en exceso. Dejó de dormir. Sus amigos decían que era una sombra del hombre que había sido, un fantasma que vagaba por las calles de Tel Aviv, atormentado no por los muertos que no logró salvar, sino por los vivos que lo habían condenado. Y entonces,
Una noche de marzo de 1957, mientras caminaba a casa después de un mitin político, se oyeron 3 disparos en la oscuridad. Rudolf Kastner cayó al suelo, con el pecho ensangrentado y los ojos muy abiertos, contemplando el cielo nocturno israelí. Murió 11 días después en el hospital, a los 50 años. Su asesino fue Ziv Eckstein, de 23 años, quien creía vengar a los caídos del Holocausto al matar al hombre al que consideraba colaborador nazi. Pero lo que Eckstein no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, era que estaba matando a uno de los pocos hombres que realmente se habían enfrentado al mal absoluto y habían logrado arrebatarle algunas vidas. Estaba matando a alguien que había llevado una carga que ningún ser humano debería tener que soportar. Estaba matando a un hombre que había sacrificado su paz mental, su cordura, su vida, para que otras 637 personas pudieran vivir. 3 años después de la muerte de Kastner, el Tribunal Supremo de Israel revisó el caso, y en una decisión demasiado tardía para salvar al hombre al que juzgaba, declaró que el juez Halevi había cometido un error, que Rudolf Kastner no había colaborado con los nazis, sino que había luchado contra ellos de la única manera posible, dadas las circunstancias, que sus negociaciones no fueron traición, sino resistencia, que sus decisiones, por dolorosas que fueran, habían salvado vidas que de otro modo se habrían perdido. El tribunal revocó la sentencia y limpió su nombre, pero ninguna sentencia judicial pudo devolverle la vida a Kastner. Ninguna palabra pudo deshacer la bala que le atravesó el pecho. Ninguna reevaluación histórica pudo borrar el hecho de que había muerto creyéndose un traidor a los ojos de su pueblo. Y al difundirse la noticia de la absolución póstuma, los 637 que había salvado, ahora dispersos por el mundo, leyeron la noticia en los periódicos y lloraron. No lágrimas de alivio, sino de ira y tristeza, porque conocían la verdad que el mundo apenas comenzaba a comprender, que Rudolf Kastner había dado su vida para salvar la suya, no metafóricamente, sino literalmente, que cada día que vivió después de subir a ese tren fue un día de tortura, de cuestionamiento, de culpa, y que al final no fueron los nazis quienes lo mataron, sino el imposible juicio moral que una guerra imposible le había impuesto. La historia de Rudolf Kastner no terminó con su muerte, continuó resonando a lo largo de las décadas, a lo largo de las generaciones, en cada debate sobre la moralidad en tiempos de crisis. Los 637 sobrevivientes tuvieron hijos. Esos hijos tuvieron sus propios hijos, y hoy miles de personas caminan sobre la tierra cuya existencia depende directamente de esa decisión imposible tomada en una fría noche de diciembre de 1944. Han médicos, maestros, artistas, ingenieros, padres, abuelos, seres humanos comunes que viven vidas comunes, todos descendientes de ese tren. Cada risa infantil en un parque de Tel Aviv, cada boda celebrada en una sinagoga de Nueva York, cada libro escrito, cada canción compuesta, cada acto de bondad realizado por estas personas o sus descendientes, es un testimonio silencioso de la decisión de un hombre de negociar con el diablo. Y esto plantea la pregunta más profunda e inquietante sobre la naturaleza de la moralidad en tiempos extremos. Si pudieras salvar a 600 a costa de no salvar a miles, ¿lo harías? Si la elección fuera entre que todos murieran o que algunos vivieran, ¿cuál sería la opción correcta? La ética tradicional dicta que no se debe pactar con el mal, que negociar con asesinos es hacerse cómplice de sus crímenes. Pero la realidad de la guerra no admite lujos filosóficos. En la guerra, especialmente en una guerra de exterminio como el Holocausto, la elección no es entre el bien y el mal, sino entre el mal y el mal menor, entre la muerte total y la muerte parcial, entre la desesperación absoluta y una esperanza frágil e imperfecta. Rudolf Kastner lo comprendió de una manera que pocos pueden. No era un santo, no era un héroe en el sentido tradicional. Era un hombre imperfecto que tomaba decisiones imperfectas en un mundo que había perdido toda perfección. Cometió errores. Salvó a personas que quizá no merecían ser salvadas más que otros. Dejó atrás a personas que merecían vivir tanto como quienes subieron al tren. Pero al final, en el frío cálculo de la vida y la muerte,
637 corazones siguieron latiendo, gracias a él 637 pares de pulmones siguieron respirando. Y si eso no es heroísmo, si eso no merece ser recordado y honrado, entonces la palabra heroísmo ha perdido todo su significado, porque el verdadero heroísmo no consiste en tomar decisiones fáciles en circunstancias cómodas. Se trata de tomar decisiones imposibles cuando no hay buenas opciones. Se trata de soportar el peso de decisiones que destruyen el alma para que otros puedan vivir. Se trata de sacrificar la propia paz, la propia reputación, la propia vida, para que algo bueno sobreviva en medio del mal absoluto. Y eso es exactamente lo que hizo Kastner. Se sacrificó, no de golpe, en una gloriosa explosión de valentía, sino lenta y dolorosamente, día tras día, año tras año, hasta que el peso finalmente lo aplastó. Hoy en Israel hay un pequeño monumento en memoria de Rudolf Kastner. No es grandioso, no atrae multitudes de turistas. Es solo una placa sencilla con su nombre y unas palabras sobre el tren. Pero cada año, en el aniversario de su muerte, algunos de los supervivientes o sus descendientes se reúnen allí, encienden Belazán, recitan el Kadish, la oración judía por los muertos, y cuentan historias. Historias de cómo negoció durante semanas con oficiales de las SS, manteniendo la calma mientras su vida pendía de un hilo. Historias de cómo visitó a las familias elegidas para el tren, mirándolas a los ojos, con el peso de saber que las estaba salvando mientras condenaba a otras. Historias de cómo, incluso después de la guerra, cuando podría haber seguido adelante y olvidar, siguió defendiendo sus decisiones, siguió argumentando que salvar a algunos era mejor que no salvar a ninguno. Siguió cargando con la responsabilidad de cada nombre de su lista hasta el día en que una bala lo derribó en una calle de Tel Aviv. Y mientras se cuentan estas historias, sucede algo extraordinario. Los jóvenes que los escuchan, nacidos décadas después de la guerra, criados en un mundo donde el holocausto es historia y no una realidad vivida, comienzan a comprender algo fundamental sobre la naturaleza humana: que la moral no es blanco o negro, que a veces la única manera de preservar la humanidad es hacer cosas que parecen inhumanas. Ese juicio es fácil cuando se hace en retrospectiva y con seguridad, pero imposible cuando se hace en el momento, bajo presión, con vidas en juego, en cada decisión. La misión de Rudolf Kastner fue la más humana porque reconoció una verdad que muchos prefieren ignorar, aunque una vida tiene un valor infinito. Que salvar a una sola persona es salvar al mundo entero, como dice el Talmud, pero también que ante la disyuntiva de salvar a algunos o a nadie, la elección moral no es la pureza, sino la acción. No es mantener las manos limpias, sino ensuciarse en el trabajo sucio de arrebatar vidas de las garras de la muerte. Los puristas, quienes lo condenaron, pudieron dormir tranquilos con la conciencia tranquila porque no hicieron nada. No negociaron con los nazis. No eligieron quién viviría y quién moriría. Pero tampoco salvaron a nadie. Sus manos permanecieron limpias porque permanecieron vacías. Kastner se ensució las manos, manchó su alma, pero cuando levantó esas manos sucias, contenían vidas. Y al final, cuando sopesamos una vida con la pureza moral, cuando comparamos 637 corazones palpitantes con la satisfacción de no haber negociado con el mal, ¿cuál es realmente la elección más humana? Kastner respondió a esa pregunta no con palabras, sino con acciones. Eligió vidas y pagó por esa decisión con la suya. Ahora, 80 años después de aquel tren, el mundo se enfrenta a nuevos horrores, nuevas crisis, nuevos momentos en los que se deben tomar decisiones imposibles. Y en cada uno de estos momentos, la historia de Kastner susurra una lección: que la verdadera moralidad no consiste en seguir reglas, sino en salvar vidas, que el verdadero heroísmo no viene con aplausos, sino con condena, que los salvadores a veces mueren como traidores y solo se redimen cuando es demasiado tarde, y que al final, cuando todo está dicho y hecho, cuando las cenizas se asientan y los historiadores escriben sus análisis, lo único que realmente importa es cuántas personas siguieron respirando gracias a sus acciones. Rudolf Kastner salvó a 637. No millones ni decenas de miles, solo 637.
y por eso fue asesinado. Pero cada una de esas 637 vidas era un universo completo. Cada una contenía infinitas posibilidades, infinitos futuros, infinito amor, dolor, esperanza y desesperación. Y cuando multiplicas 637 por infinito, obtienes un número que no se puede calcular, un valor que no se puede medir, un legado que no se puede borrar. El sol se pone sobre el monumento en Tel Aviv. Las velas ondean en el viento nocturno. Los sobrevivientes, ahora ancianos, algunos apoyados en bastones, otros en sillas de ruedas, permanecen en silencio. No necesitan hablar. Su presencia es su testimonio. Sus vidas son sus declaraciones. Y mientras la oscuridad cae sobre la ciudad, mientras las luces se encienden en las ventanas y la vida continúa a su ritmo eterno, indiferente a la historia, indiferente a la tragedia, una verdad permanece inmutable. Rudolf Kastner dio una vida para salvar a 637. Y en esta ecuación imposible, en esta matemática moral que desafía toda lógica, demostró que a veces el acto más humano que podemos realizar es llevar el peso del mundo solos para que otros no tengan que hacerlo. No salvó a todos, pero salvó a algunos. Y en el infierno de la Segunda Guerra Mundial, donde la muerte era la norma y la vida la excepción, salvar a algunos no fue suficiente. Lo fue todo. Fue un milagro. Fue la única forma de resistencia que importaba. Y mientras su nombre permanezca grabado en esa sencilla placa, mientras su historia siga contándose, mientras los descendientes de ese tren sigan viviendo, amando, creando, existiendo, la misión más humana de Rudolf Kastner se completa, no con su muerte, sino con cada aliento de quienes salvó y de todos los que vinieron después. Una vida contra 100. Una decisión contra 1000 juicios. Un hombre contra el abismo. Y al final, contra todo pronóstico, contra toda oscuridad, la vida triunfó. Si esta historia te conmovió, si sentiste el peso de estas decisiones imposibles, dale a me gusta ahora, comparte en los comentarios qué harías en esta situación, porque historias como esta necesitan ser recordadas, debatidas y mantenidas vivas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que cambiará tu perspectiva sobre la historia y la humanidad. Y si creías que era la historia más intensa que jamás habías escuchado, el video que ahora aparece en tu pantalla te mostrará que la Segunda Guerra Mundial aún esconde secretos que te dejarán sin palabras. Haz clic y descúbrelo.